Bienvenidos amigos de la comunidad Canemi, una vez más a Directamente. Ya, qué coordinación. Y bueno, el día de hoy tiene que ver con el directamente pasado en esta relación de escuela y padres de familia, pero el tema del día de hoy es la resolución de conflictos entre escuelas y padres de familia. Y para eso hemos buscado cuáles son los conflictos más comunes entre escuela y padres de familia y vamos a hablar un poquito al respecto, ¿no? Y al final pues daremos algunos consejos o estrategias para poder pues resolverlos y lidiar con esa parte, ¿no? Entenderlos también, agregaría. Sí. Y que esa relación pues sea sana, ¿no? Y útil, sobre todo. Funcional. Exactamente. Entonces, bueno, empecemos con el primer conflicto común entre estas dos partes y es la desconfianza de los padres. La desconfianza hacia la escuela, hacia los maestros, ¿no? Y hacia el trabajo que se hace día a día con sus hijos. O sea, lo que se me viene primero a la mente es como, si existe esta desconfianza a la institución, ¿qué haces ahí? Sí, y creo que también habría que ver por qué está esa desconfianza, ¿no? Porque, bueno, partamos de papás, digamos, en una nueva escuela, pero que ya traen un contexto donde en otras instituciones han tenido malas experiencias, poco apoyo de los docentes, etcétera. Pero en general, la mayor parte o la mayor cantidad de esta, no, ¿cómo decirlo? El mayor número de papás que desconfían no tienen una razón sólida, por así decirlo, del por qué están desconfiando. Simplemente es no creer que los maestros sean capaces, ¿no? De hacer su trabajo adecuadamente o que la escuela no es un lugar pues seguro o de confianza ni para ellos ni para sus hijos. Entonces, desde ahí. Y como bien dices, entonces, ¿qué están haciendo ahí? ¿No? Más bien yo diría, hay que preguntarse, ¿qué necesitarían para poder confiar? Porque, como decía, una cosa es que haya ya ciertas situaciones que no me estén agradando, que se estén repitiendo y que eso me genere desconfianza a que simplemente pues no confío y ya. Sí, porque es distinto si el nuevo ingreso, ¿no? O sea, estás conociendo la escuela, pero desde que es el primer día, ya desconfías. Por eso te digo, ¿qué haces ahí? O sea, ¿para qué llegar a esa escuela si todavía no tienes esta seguridad? Porque entiendo que cuando somos nuevos en algo, pues sí estamos como alerta, ¿no? Sí emocionados, pero pues viendo a ver de qué se trata en este sentido de conocer a todos. Personal, escuela, mobiliario, bla, bla, y demás. Pero cuando esa desconfianza se genera a través de situaciones muy particulares, es en donde sí tenemos que echarnos un clavado a todos los... Ay, se me olvidó el nombre de esta obra. De los niños estos y el tío que... los eventos desafortunados. Una serie de eventos se suscitaron que te llevaron a generar esta desconfianza. Y entonces sí, pues ver que para dónde me muevo, a quién me acerco, cómo inicio el diálogo, o del otro lado, ¿no? La parte institucional, no, pues es que esta familia está actuando medio extraño, ¿cómo le digo? ¿Qué le pregunto? ¿Cómo para dónde va esto? Claro, y creo que algo también muy importante es cómo expresan, creo que cómo expresan esa desconfianza. Porque también no es lo mismo preguntar al maestro, ¿no? Oiga, ¿cómo está enseñando esto? O cómo va a trabajar tal tema, o cómo son sus planeaciones, porque bueno, también se vale como ir preguntando ese tipo de cuestiones,
pero más con el sentido de, pues quiero revisar, ¿no? Que sí se vaya a cumplir, que se esté haciendo bien, que yo estoy de acuerdo con la metodología, etcétera. Apoyarla en casa, ¿no? Exactamente, pero otra muy diferente es que lo está haciendo mal. Y lo que comentamos la vez pasada, estos juicios de valor, ¿no? De inicio, pues ya no están aportando nada y están generando conflictos innecesarios o conflictos que se podrían evitar o manejar de diferente forma. Entonces, también depende mucho cómo estoy yo manifestando esta desconfianza, qué tan seguido no estoy teniendo esta desconfianza y en qué cosas, ¿no? Porque no es lo mismo sentir que el maestro no está haciendo bien la enseñanza de los temas a que nadie en la escuela ayuda al niño, niña, adolescente, ¿no? A sentirse bien o aprender de una manera adecuada, etcétera. O sea, y ya lo habíamos dicho, o sea, los maestros tienen sus estrategias y demás, y los papás no se deben de convertir en ellos, ni querer, ¿cómo decirlo? No valorar, ¿no? El trabajo que hacen, porque ellos saben para dónde caen. Hay sus excepciones a la regla, ¿no? Como todo. Pero, en general sí es así. Entonces, más bien creo que sí quiero preguntar desde mi participación y responsabilidad como padre, familia, tutor, pero ¿cómo le hago para que no se interprete como una pregunta de aclárame, ¿no? Como rendición de cuentas, ¿no? En donde no se vea como una exigencia, sino más bien como un interés genuino. Creo que lo que decimos la vez pasada es cómo comunico las cosas. Porque también a veces los papás dicen cosas sin decirlo directamente. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado que en escuelas mandan los papás las planeaciones o los temas que van a ir viendo y las mamás mandan material de enseñanza, ¿no? O mandan como, bueno, esta es la guía que podría aplicar a los niños para enseñarles, o le comparto este material para que lo utilice a la hora de o sea, la mamá y el maestro. Sí, sí, los papás son los que mandan ese material, ¿no? Incluso me han tocado caso real, trabajando en una escuela, que la mamá mandaba exámenes a la maestra para que los aplicara antes de hacer los exámenes de la escuela que ya tenían hechos, ¿no? Como ensayo o como una base para que ella pudiera hacer sus exámenes. Cabe mencionar que la mamá ni era pedagoga, ni era maestra, ni tenía capacitación en eso, y aunque la tuviera, me parece que estaba completamente, pues, fuera de lugar, ¿no? Y era un mensaje claro de, pues tú no sabes nada, yo te voy a decir aquí cómo hacerlo. Pues, no. Y entonces, la alumna, ¿verdad? No solo respondía a los exámenes de la escuela, respondía a los exámenes de la mamá, la guía que la mamá les hacía, más la guía de la escuela. Y bueno, era todo un caso que al final, pues ya no supe en qué acabó, pero sí había mucha queja de la mamá, evidentemente, la pobre niña no se hallaba, y pues bueno, esa desconfianza era más que evidente, ¿no? En todos los sentidos. ¿En qué? Pensando como en este detalle peculiar. ¿En qué sí se vale que los tutores desconfíen? Yo creo que, sobre todo en situaciones conflictivas, ¿no? Pero desconfiar desde lo que me está diciendo mi hijo y desconfiar también desde lo que me dice el maestro. Pero ojo, eso en el sentido de necesito más información, o sea, necesito investigar para yo generarme, ahora sí, una opinión, un juicio y entonces ver qué procede. Porque si yo solo me quedo con lo que me dice mi hijo, pues mal. Porque, como comentamos también en el pasado, ¿no? En el directamente pasado,
los niños manejan perfectamente la información y saben qué decir, a quién decirle, cómo decirle, etcétera. Y de igual forma, si solo me quedo con la versión del profesor o de la maestra, pues tampoco estoy teniendo toda la información para tener todo el contexto claro de qué es lo que está pasando y saber qué hacer al respecto. Y sea cualquier situación, desde no entendió un tema, desde se sintió regañado por la maestra o evidenciado, lo que sea, hay que desconfiar de todo, ¿no? Pero el desconfiar no significa actuar por impulso o simplemente quejarme y ya, ¿no? O solamente hacer pleito porque sí, sino desconfiar de, ok, entonces déjame investigar qué es lo que está pasando y entonces ya actuamos con toda la información y con evidencia, ¿no? Real. Porque también pasa, ¿no? Hay citas de los papás que llevan cuando está desenvainado a quejarse. Es que la maestra tiene algo personal contra mi hijo, mi hija, y es evidente, y todo el tiempo lo regaña o le está llamando la atención, bla, bla, bla. Y entonces cuando las maestras sacan la evidencia de, claro, aquí tenemos el reporte, que el niño se salió sin permiso, o que no entregó tantas tareas, o que no terminó tantas actividades, pues los papás ya no saben ni cómo defenderlo, y entonces eso lo único que ocasiona es que aumenta el conflicto, porque además los papás también, evidentemente, ya se sienten evidenciados, ¿no? Y pues también como con esta parte de, pues yo tengo que defender como sea, ¿no? Y a veces acaba hasta generando más conflicto o generando una queja que pues no tiene ni sentido, pero el chiste es tener la razón, ¿no? Entonces eso también es complicado. Es que a mí me genera conflicto escuchar cuando la queja es que ya es personal contra mí. Sí. Me tiembla el ojo como a ti. ¿No? Porque no digo que eso nunca pase. Al final Sí, casos. Pero sí me resulta muy desagradable que la salida fácil o más rápida o más lógica sea, es que es personal contra mi hijo. Exacto. ¿No? Entonces tendremos que hacer una evaluación de tu participación como padre de familia tutor respecto a mi situación. Sí, y justo eso es otro de los conflictos más comunes entre padres de familia y escuela, el descontento por el trato a sus hijos. Pero este trato, híjole, es muy subjetivo y yo creo que el problema de los conflictos, de la mayoría de los conflictos que vamos a mencionar hoy, es eso, que son cuestiones muchas veces de percepción, de interpretación y bueno, cada quien pues lo ve así que desde su trinchera, ¿no? Y entonces, lo que comentabas, ¿no? Esto de tomarse ya las cosas a modo personal, pues tiene que ver con la cuestión de, uno, no saber la información completa, porque como les decíamos en el ejemplo pasado, pues muchas veces nos quedamos con la mitad de la información, no vemos toda la evidencia o todo el contexto completo. Y no nos tomamos la molestia de pensar que es una percepción, ¿no? O sea, de abrir todas las posibilidades, ¿no? Pues a lo mejor la maestra, antes de ya llegar como sí, es personal, es como, no, pues tal vez estaba de malas, tal vez se sentía mal, tal vez hacía calor, tal vez, no sé, o sea, como todas la gama de posibilidades para que una persona, porque hasta con nosotros pasa, ¿no? Que de pronto eres la persona más amable del mundo y ese día, justo ese día en donde todo te está saliendo mal, pues le contestas de una manera muy amable, ¿verdad? Sí, te agarraron en tus 5 minutos. Que no necesariamente es que seas grosero, ¿no? Por entender esto como decir, hablar con palabras malsonantes, pero sí como la cara, el modo en el que te contesté, mi tono de voz. Entonces, no nos detenemos, creo yo, a pensar como todo eso y ya, entonces vamos, ¡pum!, derecho y sin escalas a reclamar. Exacto. Y bueno, también esta cuestión de cómo estoy interpretando la situación, ¿no? Porque también
lo que platicábamos la vez pasada, si yo estoy recibiendo todos los días un recado de la maestra o quejas y quejas, bueno, claro que voy a llegar a pensar, pues, que esto ya es personal, ¿no? Y que tiene que ver con la comunicación, que ya lo hablamos también, el cómo estoy yo diciendo las cosas y cómo lo estoy interpretando exactamente. Pero hay que ver bueno, ¿cuántos recados o cuántas quejas yo tengo que recibir para poder tener la iniciativa y decir, bueno, a ver, vamos a hablar y quiero saber bien toda la información de qué es lo que está pasando y por qué hay tanta queja o tanta constancia en los recados o informes por parte del maestro o maestra, lo que sea? ¿Y qué estoy haciendo yo para trabajar eso que se me está pidiendo o intervenir en eso que se me está solicitando? Porque en general no nada más es que te digan, hoy se portó mal, sino, o sea, ¿qué es eso? Muchas veces viene acompañado de alguna sugerencia como de platicar con él o trabajar esta cosa. Bueno, pues saben a lo que me refiero. Entonces, justo ver qué es lo que estoy haciendo yo como responsable del menor para atender eso que se me solicita, porque si entonces ya estoy recibiendo una tras otra, tras otra, tras otra, y considero que lo estoy haciendo, entonces más bien ayúdame, ¿no? Porque no te estoy entendiendo a lo que te refieres o qué es lo que me pides exactamente o cómo es que lo puedo hacer porque ya me rebasó. Es muy distinto a creer que te lo mandan nada más porque pues no tienen que hacerlo. No, porque es personal. No, pero justamente esto que acabas de decir es bien importante, ¿no? El ver, a ver, ¿qué está pasando, no? Y creo que algo que muchos papás hacen, consciente o inconscientemente, es justificar a los hijos. Entonces, de repente reciben estos recados o reciben la información, no, pero en lugar, como decíamos, de ver todo el contexto, de obtener toda la información completa, la primera respuesta, la primera reacción es, a ver, no, mi hijo me comentó que no haya acabado la actividad, es que usted no se la quiso explicar, o es que usted no le dio el tiempo suficiente, ¿no? Y entonces, desde ahí pues ya nos pusimos a la defensiva, ya no estamos abiertos al diálogo o a ver qué es lo que está pasando y cómo se puede solucionar. Y entonces, claro, si es una tras otra, pues va a llegar un punto en el que ya es personal, ¿no? Y entonces la maestra es muy injusta, la maestra trae algo contra el niño, y pues eso lo único que hace es incrementar, ¿no? Esta percepción y este descontento por el trato que se está haciendo y muchas veces, si no es que todas, viene con una sensación de injusticia, ¿no? De esto no es justo para mi hijo, no es justo que le ponga consecuencias, no es justo que le esté mandando recados. Entonces eso lo único que hace es que pues se pierda este vínculo, se pierda esta relación sana, funcional, ¿no? Entre maestros, padres de familia y por supuesto escuela, ¿no? Porque si esto va escalando, pues va a llegar a un punto en que o la escuela trate de resolverlo, ¿no? O definitivamente, pues no sea el lugar para esa familia. Y creo que en medio de toda esa turbulencia, pues obviamente está el alumno, ¿no? Sí. Recibiendo información de todos lados, entendiendo y aceptando o acostumbrándose a los cambios que va a haber dentro del ambiente escolar hacia él, porque ya lo habíamos dicho, ¿no? Muchas veces lo que termina pasando es que para disminuir el conflicto, la escuela tiende a decir, bueno, mira, con él, con pincitas, porque... ¿no? Y es lo menos justo, ¿no? Si de por sí ya traes esa sensación de injusticia, pues ahora sí, de veras, porque lo único que se está provocando es esta desintegración. Y justamente eso genera, o sea, conforme va escalando, eso genera el tercer conflicto más común entre padres y escuela, que es el acoso de los papás hacia los maestros. Y ojo, por acoso no me refiero a que le estén tirando la onda a la maestra, ni mucho más. No. Que no lo hagan, por cierto. Por favor. No lo hagan. Sino que... Mi maestro, ya las conozco.
ese de educación física. Este acoso de, también los maestros se sienten de repente como, es personal, o sea, todo, haga lo que haga, van contra mí, todos los días se quejan de mí, se quejan por cualquier cosa, no importa que yo esté haciendo modificaciones o esté buscando estrategias, igual van a quejarse, igual van a decir cosas. Entonces también sucede al revés, ¿no? Los papás están todo el tiempo sobre, y pues sí, los maestros entiendo que llegue un punto en el que digan, bueno, ya para, o sea, ¿qué hago, no? Y eso, como comentábamos en el directamente pasado, pues lo único que va generando es que se haga una brecha gigante entre cómo te ayudo, cómo trabajamos en equipo, porque pues no se puede, ¿no? Así, ni uno está cediendo y el otro tampoco está favoreciendo esta comunicación, ¿no? Ni esta colaboración entre ambas partes. Y como bien decías, el único afectado al final va a ser el alumno. Oye, como el caso de la maestra esta que fueron a golpear a la escuela. Ah, ¿quién ve? ¿Te acuerdas? Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Ahí sí no me digan que no es personal, que no fue acoso, porque no inventen, ¿no? O sea, y yo entiendo, o sea, son situaciones muy controversiales, me queda claro, porque entiendo que como papá, pues no quieres que a tu hijo le pase nada, ni le digan nada, ni nada lo lastime, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, también hay de reacciones a reacciones y hay que saber cómo intervenir y hay que saber en realidad qué fue lo que pasó. Y ser coherentes, porque si tú no quieres que le den un trato inadecuado o lo que tú consideras inadecuado a tu hijo, porque tú sí se lo estás dando a otra persona. Entonces ya no me suena lógico lo que estás pidiendo y lo que estás ofreciendo. Entonces, aguas ahí. También existe esta contraparte, ¿no? De, pues los maestros se sienten acosados por los papás porque todo el tiempo, y no solo es con recados, correos, lo que sea, sino también hay casos en los que saliendo de la escuela Los interceptan, esperan. les reclaman, o que se los llegan a encontrar en algún lado y entonces, hijo, ahí van, ¿no? Sí. A reclamar cosas así. No, por favor, no. Y no necesariamente en tono de pleito, ¿saben? Porque también yo he sabido y tengo amigas que son maestras, ¿no? Y que, bueno, coinciden en las fiestas infantiles, porque pues, es imposible no coincidir, y que en las fiestas infantiles los papás se acercan a decirle, oiga, mi pero entonces, ¿cómo le hizo acá? O es que esta tarea yo no lo entendí, ¿por qué no le hizo? Y entonces también es como, a ver, es mi día libre, y día libre porque estoy en una fiesta infantil cuidando a mis hijos, ¿no? Y me están preguntando, me están diciendo, entonces sí sé de muchas amigas, ¿no? Que, insisto, son maestras, que evitan de plano ya ir a esos eventos porque pues también los papás están insistiendo. Y aparte me sería muy ilógico porque si estamos hablando de cuestiones académicas, sí entiendo que tú te acerques a preguntarle al profesor, ¿no? ¿Cómo le ayudo para estudiar? ¿Qué me sugieres para que yo lo pueda apoyar? ¿No? Pero ya en cuestiones que tienen que ver como con comportamiento, con estas cosas que se deberían de aprender, ¿qué dicen? Que se aprenden en casa, no me resulta, y no estoy diciendo que esté mal, porque sí se vale que te acerques, ¿no? Pero no con la intención de que el maestro te resuelva, porque eso es tu trabajo como padre de familia, madre de familia, tutor o cuidador, ¿no? El trabajar como esta cuestión conductual, porque creo que tampoco es que en un salón de clases sí está el niño que no se nota, Ajá, que se pierde. sí están los niños que podemos decir comunes, ¿no? Que sí platican, que sí pueden, que sí bla. Pero también están los niños que están ahí, y dale, y que si se levantan y que si se salen del salón y que si contestan de una manera pues bastante maleducada, ¿no? Pues algo así. Y si tú no reconoces, ¿no? ¿En dónde está parado tu hijo? O sea, pensando que hay una línea.
Y de este lado es el niño que no se nota, que también lo platicamos, ¿no? Y del otro extremo, pues son estos niños que se notan demasiado, no precisamente por ser, ¿cómo decirlo? Políticamente Un modelo a seguir. Reconocer en dónde está parado o parada nuestra criatura, para entonces entender un poco qué es lo que se nos solicita por parte de la escuela. Porque, ojo, no es el maestro en sí mismo, es la escuela. También creo que sería bueno el pensarlo como institución, no como persona, y te va a ayudar a no verlo de manera personal, porque todo esto, justo las escuelas tienen un sistema en donde se los reportes y que ya pasó tal y que ya le dijo a la coordinadora y que entonces la psicóloga, o sea, no nada más es que la maestra vaya y te lo diga, o sea, sí hay esta comunicación dentro de la institución. Y lo que decíamos también la vez pasada, o sea, para eso lo más recomendable es que antes de meter a mi hijo en esa escuela, pregunta todos esos detalles, o sea, cuál es el seguimiento, cuál es el protocolo de comunicación, los medios de comunicación, etcétera, para poder hacerlo adecuadamente y que sí se puedan resolver cualquier tipo de situación, ¿no? No solamente como estas cuestiones de aprendizaje, cualquiera. Y que quede, o sea, bien entendido, que cualquier escuela, así sea la más cara o sea la escuela más pequeña de la colonia, el condado, ya sea, te tiene que brindar esa información. O sea, es tu derecho conocer esa información. Entonces, tú como padre de familia, no es que tengas de otra porque es la escuela de la colonia, porque te quedan cerca. Aún así, te tienen que brindar esa información porque es tu derecho. Pues entonces asegúrate justo como de trabajar desde la prevención. Si tú ya sabes que en ti genera mucho conflicto, que lo traten mal, que no le contesten de forma adecuada, pues sería muy bueno que supieras, conocieras muchísimo más, pero no lo vas a hacer si no te acercas a preguntar. Claro, y sobre todo ver si empata con tus valores, con tu dinámica familiar, justo por cómo tú manejas los conflictos en casa. Todo eso es súper importante porque si el modelo o el sistema que maneja la escuela es contrario a lo que yo hago, no va a funcionar, ¿no? Entonces también desde ahí, ¿no? Como bien dices, pues tengo que preguntar todo eso e incluso se vale de primera instancia comentar, ¿no? Sabe que a mí me ocasiona conflicto el que lo regañen directamente o que le llamen la atención en grupo, cualquier cosa que suceda, mándamelo a mí y yo platico con él. Bueno, va, ¿no? Obviamente va a haber momentos en que pues, es imposible, ¿no? Pero si desde un principio nosotros ya estamos dando incluso soluciones y estableciendo cuáles son nuestras inquietudes, pues es mucho más fácil que desde un principio haya acuerdos y se sepan manejar las cosas de una manera funcional para todos, ¿no? Y eso, bueno, tiene mucho que ver con la comunicación, ¿no? Que es otro punto importante o es otro de los conflictos más comunes entre padres de familia y escuela, la falta de comunicación. Es que, oiga, nos echamos todo un episodio hablando de la comunicación entre escuela y papás y es uno de los conflictos más comunes. Es que si lo analizas, va gira alrededor de todo eso, ¿no? O sea, la interpretación del mensaje, mi respuesta al mensaje, también cómo me lo están haciendo llegar, justo lo que decíamos al inicio, y no queremos ser así como que darle tantas vueltas y demás. Pero ahora vamos a contestar algo que se me acaba de iluminar, porque ya yo venía hablando de tu padre, tu madre, todo lo demás, pero entonces yo como institución, ¿no? ¿Cómo manejo esos conflictos? Porque ya me quedó a mí ya súper claro, y creo que ustedes también, que como cuidador, ¿no? O adulto encargado, tengo que analizar como el contexto,
la situación en sí, pensar todas las posibilidades, sí escuchar y hacer caso de lo que dice mi hijo, pero pues también acercarme a preguntar, la parte de la frecuencia con la que se dan estas llamadas de atención o estas peticiones para la participación en cuestión de conducta y aprendizaje y demás. Pero entonces como escuela, yo, escuela, tu maestro y demás, ¿qué es lo que hago para mediar esta situación y que no se vuelva en ya vino a pegarle? Y sobre todo, ¿qué estoy comunicando otra vez en el cómo, qué, cuándo comunico, etcétera? Creo que algo que hacen todos, me atrevería a decir todos los maestros, maestras, consciente o inconscientemente, ¿eh? Es comunicar solo lo negativo. Entonces, desde ahí, pues ya no hay problema porque además, pues a mí no me gusta recibir llamadas, ¿no? Que pues, son incómodas. Sí, porque es, ay, es la escuela ahora, ¿qué pasó? ¿No? Y se vienen solo dos cosas, ¿no? En general es, ¿qué hizo o qué le pasó? ¿Y ahora qué? ¿No? Y ya desde ahí es el malestar. Entonces yo Sí. también, pues lo único que estoy haciendo es el alimentando ese malestar, ¿no? Entonces también vale la pena que como escuela comuniquemos lo positivo, ¿no? Incluso con estos chiquitos que pueden llegar a tener problemas conductuales, de aprendizaje y demás, se va a decir, hoy tuvo un buen día, hoy logró contenerse en tal situación, hoy logró terminar su actividad. O sea, eso también es importante. Y yo diría que es más importante. Exacto, porque también como papás es, bueno, ilumíname en algún punto, ¿no? O sea, me estás diciendo, cambia esto, cambia esto, cambia esto. Entonces llega un punto en el que están perdidos, porque, bueno, entonces ya no sé qué hacer. O sea, pareciera que todo lo hago mal. Y a nosotros nos pasa mucho en el consultorio. Y bueno, Diana, que maneja toda la cuestión del acompañamiento con papás y psicoeducación, una queja constante es, ya no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo porque pues nada más recibo el no, 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 no. O sea, no hizo esto, le falta esto, no, o sea. Voy a hacer una pausa y te voy a interrumpir para hacer un paréntesis. Tú que me estás escuchando, persona que considera, quiere, necesita o está llevando a cabo algo que se llama crianza con respeto o crianza positiva o sus semejantes, es lo que te intenta decir este estilo de crianza. Refuerza las cosas buenas, de comillas, Positivo. más allá de las negativas. Y hasta aquí se cierra mi parte. Después profundizaremos en un tema, pero si quieres saber más, escríbeme, no pasa nada. Sí, porque hay una idea de solo trabajar lo que está mal, ¿no? Que evidentemente se tiene que trabajar. Pero ¿y qué pasa con lo que está bien? O sea, también se tiene que reforzar, también se tiene que desarrollar todavía más, porque eso es lo que va a ayudar a que esta parte negativa, pues entonces se vaya disminuyendo, cambiando. Que lo piensen como Pac-Man. Dice, ¿sí crees en Pac-Man? No. Ah, entonces sí se entiende. Hay un juego de un agujerito, o sea, que es como una alcantarilla. Está en la ciudad y va comiendo cositas, ¿no? Se comen los postes y cosas. Y entonces va creciendo. Piensa que tu hijo se va a estar alimentando de esas cosas que vas a reforzar. Y eso es lo que lo va a hacer crecer. Si tú quieres que consuma, que coma, que se llene de las cosas positivas, tienes que reforzar todos estos logros, todos estos, así, el esfuerzo que está haciendo y de eso se va a alimentar. Y entonces, ¿qué pasa? Que las cuestiones que estén malas, porque va a haber que se portó mal, que hizo una travesura, que malas, pues van a ser así chiquititas y entonces sí se la va a comer, pero ya no va a impactar tanto porque ya está cargadito de estas cosas positivas. Y al contrario, si tú te enfocas en tratar de corregir, tratar de que se porte bien, de que ponga atención, de que siga instrucciones, y entonces solo estás alimentando la parte negativa y cuando sea la hora de llegar a algo positivo, el impacto va a ser mínimo.
Ujú. Y entonces, y creo que también como maestros, o sea, no solo Sí, como como papás, sino como maestros, es más fácil que nuestros alumnos respondan desde lo positivo que desde la cuestión de negatividad, de corrección, todo el tiempo estar dice y dice y dice lo que no están haciendo, lo que están haciendo mal, ¿no? Porque también de repente muchos maestros tienen dificultad en señalar de manera correcta cuál es la problemática o qué es lo que le está, vamos a decir, faltando al niño por lograr, ¿no? Porque se quedan con, es que te portaste mal, pero ¿qué significa eso? O sea, es que necesito que pongas atención, ¿ok? ¿Qué es poner atención? Volvemos a lo mismo y que mencionamos ya en otros episodios de directamente, no podemos asumir que los niños lo saben, tampoco podemos asumir que no pueden hacerlo, pero no es lo mismo que te diga, pon atención y mi pon atención significa estar sentado viéndome o viendo el pizarrón, ¿no? Todo el tiempo a ponme atención, puede ser que a lo mejor tú estés garabateando por acá o jugueteando, pero me estás escuchando y estás entendiendo todo. Entonces, desde ahí tenemos que ser muy específicos. Y como maestros, motiva más al alumno a poner atención, a echarle ganas a la clase, incluso ayudarnos a llevar la clase de una mejor manera. personaje activo. Exacto. Sí atacamos desde lo positivo, no de todo el tiempo estarles llamando la atención, porque entonces también los mismos niños empiezan a generarse esta idea de, pues no importa lo que hagas, pues, la maestra me va a decir que no, o me va a decir que le falta, o pues ya para qué, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo? Si la respuesta sigue siendo la misma. Porque incluso hasta eso, ¿no? O sea, plantearnos como maestros y como papás, pero ahorita estamos trabajando con maestros, andan los dos, no pasa nada. ¿Cuál es el objetivo alcanzable en este momento para el alumno? Si yo quiero que ponga atención, estoy hablando de algo muy, muy, muy grande, ¿no? Que si no tengo como las habilidades previas o todo lo que me requiere llegar a este punto, pues ¿para qué me voy a enojar? Mejor de a poquito, de a poquito, de a poquito, y así se motivan. Y eso iba a decir, y no minimizar estos pequeños pasos, estos pequeños logros, porque justo con esta criatura, ¿no? Nuestra criatura que tenemos ahorita en inclusión, estamos haciendo, digamos, adecuaciones de cantidad porque se abruma y es todo un show, pero eh, tenemos ahí cierto trabajo que hacer también con la maestra. Un harto trabajo. Sí, porque justo el niño logra hacer 3 operaciones de 10 y está súper contento, súper emocionado y todo porque ya lo logré. Y cuando va con la maestra, no, te faltaron. Es como, espérame. O sea, y en automático, miren, nuestro niño, o sea, ya. Y entonces, obviamente, el resto del día ya no quiere hacer nada, ya no lo quiere intentar, se enoja, llega a tener crisis. Entonces, pues también desde ahí, ¿no? Lo que decimos, no minimicen este esfuerzo, es oye, sí vi que lograste hacer estas 3, te salió increíble, darles algo positivo, aunque sea, pusiste la fecha bien bonita, ¿no? Aunque solo eso les haya salido, pero eso nos motiva. Yo creo que mañana para la siguiente actividad, en lugar de 3, puedes hacer 4. ¿Qué te parece? ¿No? Vamos a ver, yo confío en ti, estoy muy orgullosa, yo sé que lo puedes hacer. No es que, o sea, en esta situación en específico, no es que sea personal, sino que tenemos que comprender, ¿no? El cómo funciona cada uno de los alumnos y como tutores, como padres de familia, no vemos tampoco eso, ¿no? Nosotros, y ya les habíamos dicho, ustedes tienen 1 o 2 en casa, más o menos, pero un maestro tiene 10, 12, 15, 20, 30 y pico, en donde cada uno de ellos tiene ahí sus fluctuaciones, uno le cacha más de la biología, pero al otro le cuesta más esto, pero... Y entonces es como hay un revoltijo de cosas que por hacer, que creo que la clave está en eso.
atacar lo positivo. O sea, no atacar de me lo como, o sea, sino de lo enriquezco. Sí, claro. Lo positivo con todos, parejo, ¿no? O sea, conforme van pasando los días, pero los vamos conociendo, nada, hay que decir por acá, el otro hay que cambiar por acá. Pero vamos sobre la marcha, ¿no? Alimento lo positivo para mantenerlos motivados. Y entonces, si bien todavía no me agarra lo que le estoy pidiendo, vamos paso a paso. Claro. Y eso también, diría yo, que aplica con los papás, ir conociendo a sus hijos desde cómo van evolucionando día a día en su aprendizaje académico, personal, etcétera. Porque muchas veces sí los papás se quedan con esta idea de mi banquito ya mi banquito. Pausa de risa. Ustedes no saben, pero esta chica tiene sus trucos. Mucho. Confieso que tengo un banquito aquí porque estoy muy chapada. Sí, es un manchito. Es lo peor de todo. No se hay que engañar. Vas a pensar otra cosa. Tapetes de los que yo uso en mis clases de estimulación, que los ponemos para andar descalzos. 5 tapetes. Pues me faltan como 10 centímetros, déjame. Pues ya, que déjame reír. Se va a caer. De su paquito. Y eso también aplica a los papás, o sea, que también los vayan conociendo en cómo van evolucionando en el aprendizaje, en sus habilidades sociales, en todo. Porque muchas veces se quedan con esta imagen, ¿no? De mi hijo de bebé o de más pequeño, de inicio de ciclo, cuando todos los días van cambiando algo y todos los días van creciendo en algún área y de forma diferente. Entonces también es importante eso, que nosotros conozcamos a nuestros hijos, que nosotros conozcamos el trabajo que está haciendo la maestra, cómo lo está haciendo, para también ser partícipes, no críticos, partícipes de ello. Porque, mira, que me recordó a otra, así como de esta persona, a otra frase que utilizan que también es como, me vuelve a temblar el ojo. No, es que en mi casa no hace eso. Sí. O en mi casa no es así. Me estás hablando de otro niño. Pues no sé. O sea, sí es verdad que cada uno nos comportamos de manera diferente. Y va a ser porque el lugar es diferente. Pero tenemos características que no hay forma de quitarlas. Entonces, eso de que digan los papás, es que ese es otro niño, no sé de quién me hablas. Bueno, pues aún cuando se esté comportando de manera completamente diferente, eso está diciendo algo. Y hay que checar por qué está siendo completamente diferente en un contexto y en el otro. Que yo cuestionaré, completamente diferente, o más bien tú no cachas, ¿no? Como las situaciones similares a ese comportamiento. O no lo aceptas o reaccionas de una manera que no le permite al niño expresarse o ser como es. Y eso nos lleva al último punto. Exactamente. La poca integración de la familia con la escuela. Integración no es solo ir a los festivales. Sí van, porque yo sé de muchos papás que sí van. No es solo comprarle el vestuario para los festivales. Es ir a las juntas cuando me lo solicitan, y no solo las juntas de ustedes, papás, para darle la retro de su hijo, sino todas las juntas, las informativas, las de inicio y fin de año, Detenerte a ver el periódico mural o lo que exhiban en la escuela. Eso es participar. Saber los eventos que va a tener la escuela, si puedes asistir a esos eventos, pues también, insisto, también tenemos papás que no. Y esta integración también implica manejarme como la escuela lo está solicitando, dentro de las normas, dentro de los valores que la escuela está tratando de enseñar, conocer mínimo a las maestras de mis hijos, porque también a mí me ha tocado unos seguimientos que no saben ni qué maestra es, ¿no? Entonces, como, hola, soy fulanito, el papá de, ok, y tan no conocemos que ni siquiera lo ubican. O les preguntas,
Mi papá. De verdad que sí pasa. Y es feo, la verdad. No es Triste también. Pobrecitos niños. Para los niños es feo ser los únicos que sus papás no van, que no se enteran, que no saben ni qué onda. Pero les digo, sí me han tocado casos donde piden cita con la maestra. Ah, sí, claro que sí, ¿con cuál? Ah, pues ¿cuántas tienen? ¿Qué? O sea, pues desde ahí, como le explico, hay escuelas, a mí me ha tocado trabajar en escuelas que hasta 5 maestras tienen, ¿no? Entonces, como, pues, ¿cómo que cuántas tienen? Bienvenido. Aplíquense, por favor. Entonces también intégrense a la escuela. Insistimos, no es que tengan que estar todos los días ahí o participando todo el tiempo, ni haciendo servicio social dentro de la escuela, pues que sepan cómo se maneja, qué eventos van a tener, las juntas, eso es bien importante, papás, vayan a las juntas de las escuelas. Entendemos la cuestión del trabajo, entendemos la parte del tiempo, pero también pueden organizar un espacio. O sea, es muy rara la escuela que no reprograma sesiones, digo, citas, que no reprograma estas retros, sino al contrario, buscan la forma de hacerlo para que puedan asistir. Y entonces es bien importante que ustedes lo hagan. Y si no van a ir, mínimo avisen, porque también es eso. Hay papás que no llegan y ya, todavía les hablaron para confirmar y no, ¿para qué vamos? Entonces, mejor que la maestra grabe su junta y que se las mande por correo. Y es que ahí, o sea, influye esta cuestión de falta de comunicación, porque entonces, cómo te digo las cosas? ¿No? Hay cosas que no se pueden ni se deben comunicar en libreta de tareas, y menos cuando es una situación relacionada al niño. O sea, hay información que el niño no tendría por qué saber. Y ojo ahí también, papás, las citas no son para qué crees que me dijo la maestra. No. O sea, te vale decir, platiqué con tu maestra, pero me comentó que te está costando trabajo X cosa, pero no hacer un reclamo pues sí, evidenciar al pobre niño, ¿no? Otra vez, alimenta lo positivo. ¿Quieres que tu criatura mejore, se esfuerce, tenga avances? Alimenta lo positivo. En resumen, padres de familia. Su trabajo para prevenir situaciones de conflicto o manejar situaciones de conflicto con la escuela, no con los maestros, con la escuela, se hace de la siguiente forma. Antes de actuar y de hacer un juicio de valor, pregúntate. Tengo toda la información necesaria para saber cómo actuar, y esta información necesaria es lo que decíamos al principio, todo el contexto de lo que pasó, toda la evidencia de lo que pasó, porque ojo, no quiere decir que siempre esté mal nuestra percepción, o sea, se vale si ya hay como ciertas situaciones o ciertas cosas que ustedes observan constante que no les está gustando, sí decirlo, pero justo con esta evidencia, ¿no? Y siempre desde la negociación, o sea, no desde el reclamo, no desde ya voy a atacar, o sea, siempre buscando una solución. Creo que ese es el único objetivo que deberían de tener. ¿Cómo lo solucionamos? ¿No? Yo creo que otra pregunta sería, ¿tengo claras mis dudas respecto a esta situación en específico? O sea, ¿sabes qué es lo que vas a preguntar? ¿Qué es lo que realmente te inquieta? Porque yo pensaría que lo tiene personal contra mí es lo último que tendría que pasar, ¿no? Entonces, eso es otra. ¿Sabes cuáles son tus dudas? Exacto. Y yo creo que otra pregunta importante sería, ¿qué quiero lograr? O sea, ¿cómo quiero que se solucione esta situación? Porque, ojo, cuando hay cuestiones donde es que la maestra le habló mal o cosas así, o le llamó la atención, o ya es personal, como estamos diciendo, muchas veces los papás es, bueno, que se disculpe. Ok, sí, entiendo por dónde va, pero pues no es una solución. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que después esto no se repita? Y vamos, o sea, es tanto la maestra como nosotros papás, ¿no? Porque sí me ha tocado atender citas donde, bueno, ustedes nos van a reportar todo lo que no les parezca, ¿no? O la maestra a partir de hoy
todos los días les va a mandar un recado de lo bueno que hizo, No, esas no son soluciones funcionales. Y eso ya tiene que ver más con caprichos o con esta cuestión de, bueno, ya tuve yo la razón, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que esta situación o este conflicto no vuelva a repetirse y todos poniendo de nuestra parte? Así. ¿Qué quiero solucionar? Porque creo que eso también es importante y no lo hemos dicho. En estas cuestiones de conflicto, no estamos buscando culpables. Ojo, no es tú tuviste la culpa, el maestro tuvo la culpa, el papá tuvo la culpa. O sea, no es quién tiene la culpa, es cuál es el problema, cuál es la verdadera situación y cómo lo vamos a resolver. Porque de nada sirve, bueno, tú tuviste la culpa y ya, pues seguimos en las mismas, ¿no? O ir a reclamar, ¿sabes? Y solo decir, es que tú hiciste esto. Ajá, ok. Eso ya pasó, no lo podemos solucionar, no lo podemos cambiar, porque ya fue. Pero entonces, ¿qué es lo que buscamos de aquí para lo que sigue? En beneficio de la criatura. Y creo que lo que seguiría es tener esta apertura a la negociación, porque sí, yo voy a proponer una solución, totalmente de acuerdo, pero no necesariamente quiere decir que se pueda aplicar. Y no porque la escuela no quiera, sino porque volvemos a lo mismo, a lo mejor su normativa, su modelo no lo permite, muchas cosas, ¿no? Entonces, que ya deberías de saber. Ahí estás, para empezar, ¿no? Entonces, estar abiertos a la negociación, a llegar a una solución en la que todos estemos de acuerdo, en la que todos los que están involucrados se sientan a gusto y estén dispuestos también a cumplir ese acuerdo al que se llegue. Porque de nada sirve que yo, escuela o yo, papá, me comprometa a algo si no lo voy a cumplir. Entonces, también desde ahí, cumplir los acuerdos. Como escuela, ¿qué me tengo que cuestionar en relación a los conflictos con los papás? ¿Qué quiero decir la primera? ¿Estoy comunicando exactamente lo que requiero? Es que además, miren, ahí es una cuestión donde creo que todos los puntos que mencioné, los conflictos van de la mano. Y estoy comunicando lo que realmente quiero es, ¿estoy comunicando a tiempo o no? Porque a mí me ha tocado ya como terapeuta tener reuniones en las escuelas de seguimiento con las maestras y a mí me pasan las quejas y es como, ¿qué? O sea, como tal cual, los reportes de conducta de, es que este día trajo tal juguete, es que este día hizo tal, es que este día... Ok, ¿no? Y sé que, ¿qué acuerdo vieron con los papás? No, te aviso para que les digas que... Ya, espérenme, uno ni soy tutora del niño ni de los papás, entonces pues ellos tendrán que manejarlo. Entonces, eso, ¿no? Si estoy comunicando o no, y estoy comunicando lo que realmente se necesita o no. Y creo que eso es bien delicado, porque ojo, no es lo que necesito yo como maestro, porque también desde ahí estamos manejando mal la situación. Necesito que me pongas atención, ¿por qué? O sea, porque tú lo necesitarías, quien necesita es el niño. Entonces, acuérdense que todo va encaminado a las necesidades de los niños, ¿no? De los alumnos. Entonces, ¿qué necesita el niño? Pues tener más tiempo de atención, escucha activa, ¿qué? ¿Qué es lo que necesita él? No yo como persona, ni yo como maestro. ¿Qué necesita el niño? Y se está comunicando, o de plano, no, nada más me la pasé quejándome. Y lo mismo pasa cuando escribes a los papás. No puso atención. Nos queda claro que eso no pasó. Pero antes de llegar a eso, o sea, en relación a lo que necesita, ¿qué es lo que no sucedió en clases? Para cerrar y hacerlo más fácil para todos, no vayan a escuchar. Ya, sálganse todos y vamos con lindos. No, hay una técnica que funciona muy bien en cualquier tipo de situación donde yo quiera comunicar algo y que pueda llegar a ser conflictivo o difícil. Es la técnica del sándwich. Imaginemos que mi conversación
es un sándwich. Entonces, en la parte de abajo, digamos en el pan, ¿no? Voy a poner todas las situaciones que no están siendo adecuadas o todas las problemáticas, por así decirlo, ¿no? Que en este caso no está poniendo atención, no entrega tareas. Okay. Platica mucho de levanta. En el relleno, lo que vendría siendo el jamoncito, el quesito y demás, poner las cosas positivas. O sea, lo que, bueno, sí está teniendo esta dificultad, pero está logrando esto, pero sí alcanza esto, tiene momentos en que logra terminar adecuadamente, todo lo que. Y en la tapa, ya para cerrar el sándwich, poner las propuestas de cómo lo podemos solucionar. O no es lo que yo quiero, o no es te voy a decir a ti cómo hacer las cosas, a ti papá o a ti maestro. ¿Qué tenemos que lograr? Pues que entonces, en lugar de entregar 3 tareas en todo el mes, entregue todas. Que no pierda su material, que no olvide la libreta de tareas, que se mantenga más tiempo sentado, más tiempo atento, que si necesita, no sé, algo para poder centrar su atención porque es auditivo y necesita estar con un fidget o algo, logremos que lo pida o que solo sea en ciertos momentos, etcétera. ¿Qué necesitamos lograr? No que quiero yo que haga o que ustedes hagan, porque eso no funciona. ¿Cuáles son los objetivos? Porque eso lo que hace es que, uno, no estoy recibiendo solo quejas y no estoy nada más como en esta parte de, pues es que al final nada más se quejaron y no solucionaron nada, ¿no? Y 2, ya estoy abriendo yo la ventana a, bueno, yo ya te dije cuál es la problemática, cuáles son las herramientas con las que cuenta el niño y qué es lo que le faltaría por lograr. Ahora sí, te escucho a ti, qué inquietudes tienes, qué propuestas tienes, cómo me puedes apoyar. Y entonces sí es un trabajo en equipo y los acuerdos ya son en conjunto, no solo es de ti para mí o de mí para ti. Alimenta lo positivo. Enfócate en reforzar esos pequeños logros, ese esfuerzo que aunque para ti sea mínimo porque sabes que puede dar más, hoy puedo dar esto. Y eso está bien. Pues ya, hasta aquí llegamos al final. Eso sería todo en este episodio. Complementamos las 2 partes anteriores. Creo yo que dimos como de manera general lo que debes hacer, ¿no? En escuela y como familia para prevenir sobre todo este tipo de conflictos. No decimos que no los va a haber, pero al menos tienes más herramientas para saber cómo manejar. ¿De acuerdo? Entonces, y compártanos sus dudas, sus experiencias, sus quejas también, porque no, así podemos tener otros episodios donde nos dediquemos precisamente a desahogarnos. Sí. O analizar situaciones específicas, ¿no? Porque hablamos muy de lo general, pero hay cuestiones en las que sí se necesita mucho más detalle. Hablar de más cosillas, ¿verdad? Y pues bueno, ya nos vamos. Así que cuídense. Bonito. Adiós. Bye.